Ligado a los sistemas místicos más antiguos, los orígenes de las cartas de tarot son tan misteriosos como la fuente de sus poderes. ¿Cómo un mazo de cartas puede explorar el pasado o revelar los secretos del futuro? Y cómo los tarotistas utilizan las extraordinarias imágenes de las cartas para develar nuestras preocupaciones más profundas y oscuras. Tarot. El tarot es algo más que un juego de hermosas cartas. Es un sistema de adivinación, una forma de revelar lo desconocido. Penetrando misterios y decepciones, responde preguntas sobre el pasado y el presente, y se refiere a lo que sucederá. Millones de personas descubrieron por sí mismas el extraño poder del tarot. Entre ellas estaba Jean-Baptiste Bernadotte, general del emperador Napoleón. Francia, enero de 1804. Bernadotte llegó a la casa de la célebre tarotista Mademoiselle Lenormand. Él había oído hablar de su éxito al utilizar las cartas para predecir el futuro y quiso probar su poder por sí mismo. Simulando ser un hombre de negocios, Bernadotte pidió a Lenormand que predijera el resultado de una actividad comercial ficticia. Tal como hacía con todos sus clientes, le pidió que barajara las cartas y se concentrara en la pregunta que le estaba haciendo. Luego, ella concentró su mente y desplegó las cartas. La primera que dio vuelta era el caballo de espadas. Ella le dijo a Bernadotte que él no era un hombre de negocios, sino un oficial militar de alto rango. Las cartas habían visto más allá de su engaño. Usted no solo tiene un alto rango, ella le dijo, está conectado con alguien que será emperador. La tercera carta era el rey de espadas, y usted mismo un día será un gran rey. La última carta era la muerte. Si las cartas eran exactas, entonces Napoleón se convertiría en emperador de Francia. Pero para que Bernadotte se convirtiera en rey, ¿debía derrocar a Napoleón? Más tarde, ese mismo año, Napoleón se convirtió en emperador de Francia. En 1818, 3 años después de la caída de Napoleón, Bernadotte fue coronado rey. No de Francia, sino de Suecia. El tarot continúa informando a quienes lo utilizan. En manos de un lector experto, como Patty McLean, el tarot puede iluminar cada faceta de la vida. El tarot es un maravilloso sistema filosófico que puede ingresar a los matices de nuestras energías positivas y negativas en términos de cómo conducimos nuestra vida, y puede mostrarnos lo que estamos haciendo mal y dónde necesitamos concentrarnos para hacer correcciones a nuestro modelo. La vida a veces es comparada con un viaje, en el cual hay que enfrentar obstáculos y realizar elecciones. Las imágenes de la baraja de tarot reflejan las etapas y los desafíos de este viaje. Para los no iniciados, las cartas de tarot son solo imágenes. Para el lector capacitado, componen un idioma. El tarotista es el traductor, el intermediario que dice a los consultantes, tal como se llama a quienes buscan la lectura, lo que significan las cartas. La lectura del tarot es una actividad muy personal. No hay una forma correcta o incorrecta de leer las cartas, y los lectores varían ampliamente, tanto en el estilo como en el método. Pero el principio de una lectura de tarot es siempre el mismo. El tarotista, o a veces el consultante, baraja las cartas y el tarotista las presenta entre una cantidad de modelos establecidos, conocidos como tiradas. Luego el tarotista interpreta las cartas y trata las preocupaciones particulares del consultante. La gente busca la lectura con el objeto de concentrarse en su vida por un instante para ver reflejada su situación personal. Desean saber, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? Buscan una buena lectura. La gente viene y tiene mucha confusión y toma decisiones equivocadas. Pero lo bueno de esas lecturas
es que están preparados para intentar solucionarlo, tomar esa responsabilidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Es un modelo? ¿Cómo puedo modificar mi enfoque para obtener lo mejor de lo que sucede a mi alrededor? Cualquiera sea el motivo de quien consulta, no tiene sentido ocultarlo. Para el tarotista capacitado, las cartas lo revelan todo. Yo hago una cruz celta básica para mí y coloco 2 cartas en forma de cruz. Para mí, 9 de cada 10 veces con esas 2 cartas sé exactamente la situación de por qué buscan la lectura. La mayoría de los tarotistas concuerdan que las cartas son como un código, y el lector quien quiebra ese código. Las imágenes de las cartas son antiguos símbolos místicos. La parapsicóloga Susan Blackmore cree que activan respuestas tanto a nivel consciente como a un nivel inconsciente. Estas cosas hablan de experiencias en las vidas de las personas. Y cuando uno ve estas imágenes, inspiran emociones, reconocimiento, nostalgia. Todas estas cosas surgen en respuesta a las cartas, solo porque son experiencias comunes, humanas y básicas. Los tarotistas están capacitados para identificar cada nivel de significado en las imágenes. Aprender a leer tarot requiere dedicación y práctica. Bob Place nota que los mejores tarotistas combinan el conocimiento de las cartas con la intuición. Leer las cartas de tarot es un talento, pero se puede aprender. Creo que todo talento es una aptitud. Y sé que algunas personas tienen más aptitud que otras, tal como pasa con el arte. Todos pueden aprender a dibujar, pero no todos dibujarán como Leonardo da Vinci. Uno debe aprender sobre los símbolos, la sabiduría y la tradición, detrás de los símbolos y lo que esos símbolos significan. Pero luego uno debe dar el salto de la fe, tomar la decisión por intuición, y esa intuición se logra observando las imágenes y contando una historia. Aprender las imágenes del tarot es un gran desafío. Cada baraja es diferente y los significados otorgados por los creadores de la baraja pueden variar considerablemente. No hay algo así como una baraja de tarot definitiva. Literalmente, hay cientos para elegir. No importa qué baraja se utilice, siempre que el tarotista comprenda totalmente los símbolos de la baraja, el resultado será el mismo. La mayoría de los tarotistas tienen una o dos favoritas. Con el uso constante, las imágenes de las barajas quedan tan incorporadas que los tarotistas apenas tienen conciencia del proceso que quiebra los códigos. La estructura básica de todas las barajas de tarot es la misma. Constan de 78 cartas, compuestas de 2 partes o arcanos, de la palabra en latín secreto, los arcanos mayores y los arcanos menores. Las 56 cartas de los arcanos menores son las antecesoras de nuestras cartas de juego modernas, y como ellas, están divididas en 4 palos. Los arcanos mayores son muy diferentes. Son cartas con imágenes, llenas de complejas imágenes. Representan arquetipos, los símbolos universales que los psicólogos creen que están presentes en el subconsciente colectivo. Los tarotistas ven las cartas como algo que tipifica los desafíos que todos sorteamos en la vida real. Solo la carta del loco queda separada. A diferencia de las otras cartas de los arcanos mayores, no tiene número. No es un loco en el sentido moderno, sino más bien un inocente de mente abierta, ansioso por aprender. En el tarot nos representa a nosotros, al ser humano viajero a través de la vida. El loco sería como el original, es la carta 0, no tiene comienzo ni fin. Es ese espontáneo estallido de energía que no tiene moral ni nada, no es bueno ni malo, tan solo es. Muchos tarotistas comprenden el tarot viéndolo como la historia del viaje del loco a través de los arcanos mayores. Las cartas restantes están numeradas del 1 al 21 y pueden ser vistas en orden, como etapas a través de las cuales pasa el loco en su viaje alegórico desde el nacimiento hacia el esclarecimiento. Las cartas nunca caen en este orden durante una lectura, aunque la carta del loco no tiene más probabilidades de aparecer que cualquier otra. Pero seguir al loco en ese viaje metafórico hace que los significados y las asociaciones de cada carta se aclaren. Cuando el loco comienza su búsqueda, se encuentra con la primera carta, con el número 1, el mago.
El mago es el intelecto, es el modo académico, el saber, el cerebro, el poder. Y siempre se lo muestra señalando hacia el cielo y hacia la tierra. La idea es que uno actúe como un conductor de energía. El mago es el creador. Simboliza el nacimiento del loco, su chispa hacia la vida, sus energías vitales. De él, el loco aprende a crear nuevas oportunidades e ideas. Cuando la carta del mago aparece en una lectura, significa que el consultante debe ser ingenioso y creativo para resolver sus problemas. A veces una carta es repartida al revés. Esta inversión altera su significado, en general, hasta una forma extrema de las cualidades de la cara de la carta. Si el mago, por ejemplo, es repartida al revés, sugiere astucia, engaño o absoluta decepción. Casi tan importante como el significado de la cara de la carta es el lugar donde aparece en la tirada, su posición. En las tiradas más simples, la posición determina a qué punto en el tiempo se refiere la carta. Al hacer una tirada de 3 cartas, uno hace que el cliente baraje las cartas, luego uno las divide en 3 pilones y considera que el pilón de la izquierda representa el pasado, el del medio es el presente y el tercero es el futuro. Si uno necesita aclarar más la tirada, entonces toma las cartas del pilón relevante para aclarar las influencias del pasado y en general hay lecturas muy inmediatas. Para algunos tarotistas, la ubicación de una carta en las tiradas más grandes también determina qué aspecto de la vida del consultante está describiendo la carta. Hay una ubicación para el dinero, una para los romances, hay para el padre y la madre, el matrimonio, para viajes, para la carrera. Están todas esas posiciones y a medida que surgen las cartas, uno define, las limita a su posición y eso nos da una lectura más precisa, según mi opinión. Al observar a un tarotista interpretar sus cartas, resulta fácil imaginar a este antiguo arte siendo transmitido desde las primeras civilizaciones. Pero la historia del tarot es borrosa y poco clara. Es casi tan misteriosa como las imágenes mismas. Los símbolos místicos, tan comunes en las cartas de tarot, sugieren una conexión con las antiguas civilizaciones de Oriente. Los admiradores del tarot del siglo XIX suponían que las cartas habían tenido su origen allí y que se habían filtrado hacia Europa con los primeros contactos por viajes y comercio entre Oriente y Occidente. Otra teoría popular indica que fueron traídas de regreso por los cruzados que lucharon contra los saracenos en la Tierra Sagrada. Gran parte de la matemática, la astrología y la alquimia, que por entonces florecían en Oriente, en verdad, realizaron esta ruta, pero las cartas de tarot no aparecieron en Europa hasta 2 siglos después del regreso de los últimos cruzados. Entonces, ¿cómo llegó el tarot a Occidente? El profesor Michael Dummett, experto en la historia de las cartas, está convencido de que no provinieron de Oriente en absoluto. Es casi seguro que las cartas de tarot se originaron en el norte de Italia a comienzos del siglo XV. La referencia documental más antigua a ellas es de 1442, de los libros de relatos de las cortes de Ferrara. Pero creo que probablemente fueron inventadas unas 2 décadas antes, en la década de 1420. No fueron utilizadas para adivinar el futuro. Por entonces, el tarot era un simple juego de cartas. Las cartas de tarot más antiguas en existencia fueron pintadas por un artista desconocido para la familia italiana Visconti, cerca de 1450, cuando jugar al tarot era una moda de los adinerados. Los nobles competían por encargar las más delicadas barajas pintadas a mano. La familia Visconti hasta incluyó el retrato de un pariente en su baraja. La hermana Manfreda fue el modelo para su versión de la sacerdotisa, la segunda carta de los arcanos mayores y la siguiente etapa del viaje del loco. La sacerdotisa es la madre espiritual del loco. Su libro representa todos los conocimientos que el loco debe adquirir en su viaje. Cuando la carta de la sacerdotisa aparece en una lectura, puede que represente a la amante secreta del consultante o a una admiradora desconocida. El juego de salón de los aristócratas del Renacimiento fue apenas el comienzo de la historia del tarot. La atracción por el juego
se extendió en forma gradual. Las cartas fueron simplificadas, copiadas y finalmente impresas. Una de las primeras barajas en volverse popular fue la de Marsella, aún considerada un clásico. No queda claro en qué punto la baraja de tarot pasó de ser un popular juego de cartas a un sistema de adivinación, pero ese paso es pequeño. ¿Con qué frecuencia en un juego de azar los jugadores creen que su suerte les jugó una mala pasada? Suerte rápidamente puede convertirse en destino. En algún punto dentro de los 3 siglos luego de su nacimiento, ese salto fue dado con el tarot, y se convirtió en algo más que un mazo de cartas de juego. Gradualmente cada carta adquirió un significado, el cual, para las cartas de los arcanos menores, refleja estrechamente la estructura de la sociedad medieval. Los bastos, que representan a los campesinos, adquirieron el significado del trabajo y la iniciativa. Los oros, que representan a los mercaderes, ahora están asociados con los negocios y las finanzas. Las copas, que representan a la iglesia en la historia medieval, ahora se relacionan con los temas espirituales, incluyendo temas del corazón. Y las espadas, que representan a la clase militar, adquirieron el significado de conflicto, tensiones y dificultades. Cada carta también adquirió un significado especial del palo. Por ejemplo, el 9 de espadas implica paranoia y conflicto, mientras que el 7 de espadas representa algo grave, ya sea emocional, como un divorcio, o físico, como una pierna quebrada. A una mujer le salieron cartas de espadas en su pasado, el caballo de espadas, el 5 de espadas, conflictos, luchas y tensiones. Luego salió el 10 de copas en una familia y continué y le dije, oh Dios mío, pobre, lo que has pasado, estrés, batallas, todo era como las guerras. Y ella me dijo, sí, soy de Bosnia. A los gitanos, pueblo nómade que atravesó Europa y parte de Asia, a veces se les atribuye haber sido los primeros en darse cuenta de las posibilidades adivinatorias del tarot. Eran conocidos por ser apostadores y jugadores de cartas, pero también eran expertos en misticismo y magia. En los siglos anteriores, los europeos consultaban a los gitanos para que les adivinaran el futuro, con preguntas sobre salud, felicidad, matrimonio y amor. Aún de esta forma, muchas personas hoy consultan a los tarotistas y sus preguntas continúan siendo las mismas. Con frecuencia la gente viene, las mujeres jóvenes vienen y me preguntan, ¿debo casarme con George, Tom, Dick o Harry? Y yo procedo a barajar las cartas mientras ella se concentra en la pregunta. Y cuando la tiene firme en su mente, cortamos las cartas y luego ella vuelve a colocar las cartas en el orden que las desea. Luego las leemos. La primera carta cubre la pregunta. Tiene el carro aquí, que es como una influencia protectora, o la familia a su alrededor. Cruzamos la pregunta con el 8 de oros, el cual puede ser una fuerza opositora o una fuerza de ayuda, pero este muestra una experiencia educativa o laboral. Quizás ella conoció a George en el trabajo, luego esta muestra que fue un hecho emocionante, prometedor, porque tenemos la rueda de la fortuna al fondo. Es posible que George haya estado casado en el pasado, tenemos el 7 de copas aquí, y ella deseaba y esperaba conocer a alguien desde hace tiempo. Y aquí arriba tenemos a los enamorados, que parece muy apropiado. Ella busca el amor, le gustaría casarse y pregunta, ¿es él el correcto? Se ve realmente prometedor porque tenemos al 2 de copas en el futuro, que es amor recíproco. Todo se ve muy favorable en este momento. Tenemos al sol aquí en su casa de los temores, que es una luz que surge y disipa los temores que pueda tener. Tenemos la estrella del destino, o sea que es una situación del destino. Aquí está el rey de bastos. Podría ser que George fuera de naturaleza fuerte y la respuesta final, ¡oh! Aparece otro hombre. Como los enamorados pueden indicar una elección entre dos y puede que ella solo haya conocido al primer hombre, quizás terminará eligiendo, pero eso es parte de su destino. Para el loco en su viaje, el destino no comenzó a hacerse cargo, solo comenzó a saber sobre sí mismo a medida que atraviesa los arcanos mayores. El emperador y la emperatriz son las siguientes 2 cartas que encuentra. Representan la seguridad y la guía de los padres. Cuando aparece la carta de la emperatriz en una lectura, sugiere una relación feliz y madura,
a veces hasta un embarazo. Cuando aparece el emperador, indica la necesidad de sabiduría y liderazgo, la ley y el orden. Divinación a partir de cualquier mazo de cartas depende de una creencia central, que la aparición de las cartas puede ser algo más que un hecho al azar. Existen tantas combinaciones posibles en las cartas de tarot que las posibilidades de que aparezcan de la misma forma dos veces son mínimas, una en muchos millones. Y los tarotistas creen que las cartas que aparecen no lo hacen por accidente. Esa misma pregunta me hicieron algunos de mis clientes al final de su lectura. Si las recogiéramos para volver a comenzar, ¿qué saldría? Pero en mis experiencias al enseñar y cuando uno hace una tirada de 10 cartas, que se puede hacer 2 o 3 veces, obtuve la misma carta como respuesta 2 de cada 3 veces. Salió la misma carta en una tirada en posiciones apenas diferentes, o cartas con significados muy similares. Los tarotistas concuerdan en que el barajado de las cartas, del cual depende el reparto, es el punto más importante del proceso. Muchos tarotistas están seguros de que las manos de quien baraja están influenciadas por energías subconscientes, pero disienten sobre quién debe barajar las cartas. Bob Place siempre lo hace él mismo. Cuando barajo, los músculos motores de mis manos controlan hacia dónde van las cartas e inconscientemente las ordeno. Cuando termino de barajar las cartas, mis manos se detienen y ya no quieren barajar. Obviamente podría forzarlas, pero no necesito hacerlo. Sé que es el momento de detenerme y dejo que la persona haga el corte final. Las cartas surgen y funcionan. Otros tarotistas insisten en que el consultante tome parte en el proceso de barajado. Uno hace que el cliente mezcle las cartas para que tenga cierta interacción personal en lo que surge. Porque siempre recuerdo a una cliente en particular que vino a verme y que esperaba a un clarividente. Se inquietó al pensar que debía barajar las cartas e insistía mucho en que no quería mezclarlas. No quería responsabilidades, quería que le dijera lo que sucedería. No quería influenciar nada. Entonces le dije, mezcla las cartas. Fue toda una experiencia, porque vio que no había nada que temer. Yo hago que mezclen bien las cartas, que las ubiquen en 4, 5, 6 pilones y luego que tomen cada pilón. Luego hago que las vuelvan a mezclar. Todo el proceso implica que se comprometan con esas cartas. No pueden negarse. El barajado es considerado tan importante que a veces los tarotistas se preparan para el mismo tratando de concentrarse a través de rituales, como desenvolver las cartas, reproducir música o encender velas. Cuando comienzo a barajar las cartas, cuando barajo las cartas de tarot, es la señal para que mi subconsciente se prepare para lo psíquico, que se abra, para que vaya a un sitio alterado, que es como un estado de meditación. El ritual del tarot hace eco en la siguiente carta del viaje del loco, el hierofante, también conocido como el sumo sacerdote. Representa al padre espiritual del loco. De él, el loco aprende la humildad y la compasión. Cuando la carta del sumo sacerdote aparece en una lectura, puede representar a alguien muy respetado por el consultante. Los sumos sacerdotes de la vida real tomaron una visión desfavorable hacia el tarot. La Iglesia de los siglos XV y XVI suprimió toda sugerencia de un poder no ratificado por el cristianismo. Declaradas peligrosas y heréticas, las cartas de tarot fueron prohibidas y sistemáticamente quemadas donde fueran encontradas. El tarot pasó a ser clandestino. Iba a permanecer oculto unos 200 años, hasta que una reunión fortuita, una vez más, lo sacara de la oscuridad. A fines de 1770, un sacerdote francés llamado Antoine Coeur de Geblanc se encontró con unos viajantes que jugaban a las cartas. Quedó intrigado y deleitado por el mazo. Nunca había visto imágenes tan extrañas y fascinantes en un mazo de cartas. Los viajantes le dijeron que creían que sus cartas provenían de Egipto. Eso despertó una inmediata emoción en Geblanc, quien ya sentía interés en esa nueva evidencia de que los antiguos egipcios habían sido maestros de la magia y el ritual. Antoine Coeur de Geblanc, 1781, publicó 8 volúmenes referidos a material esotérico, incluyendo un capítulo llamado Le Jeu de Tarot en Le Monde Primitif,
y tuvo la idea de que los templos egipcios y las bibliotecas que fueron destruidos en Egipto en verdad se habían reencarnado en las cartas de tarot. Y aquí estaban las 78 páginas de esas bibliotecas que uno podía ver al observar cada una de las cartas de tarot. Leblanc comenzó a trabajar en las cartas, descifrando su significado y afirmando en su libro que las cartas provenían de un manual egipcio de magia, el libro del Thoth. La conexión egipcia era muy fuerte. Hasta hay un mazo del libro de Thoth, pero puede que las conclusiones de Leblanc hayan sido apresuradas. Muchos tarotistas hablan del libro de Thoth. Ese libro es supuestamente místico que tiene mucho poder y brinda la información sobre cosas que no se supone que uno sepa. Hay libros que tenían poderes ocultos, que tenían poderes mágicos para los egipcios, pero no tenemos un libro de Thoth específico. Ya sea que Leblanc haya estado cierto o errado, su libro fue extremadamente influyente. Dentro de los 2 años de la publicación de las teorías de Gebelin, un hombre llamado Ayet, quien dio vuelta a su nombre a Etel y tuvo varias ocupaciones. En el pasado había sido adivinador profesional y volvió a hacerlo, esta vez utilizando solo el mazo de tarot. Etella se convirtió en el primero de la exitosa sociedad de tarotistas. Dio a las cartas nuevos significados y concibió nuevas tiradas. La tirada por la que más se lo conoce es la gran figura del destino, una de las más grandes tiradas jamás concebida y aún en uso. La tirada implica barajar y extender las 78 cartas del mazo. Tal como en cada tirada, la posición determina la relevancia de las cartas. Las cartas del lado derecho de la tirada se refieren al pasado del consultante. La carta de los enamorados es la sexta del viaje simbólico del loco a través de los arcanos mayores. Se refiere a las decisiones. El loco aprende que debe elegir entre la mujer de cabellos dorados, que representa la elección sensata, y una mujer de cabellos oscuros, que representa lo sensual. El loco debe seguir a su cabeza o a su corazón. Cuando aparece la carta de los enamorados en una lectura, es una advertencia para escoger con prudencia, porque tendrá consecuencias de gran alcance. Hace años vino una muchacha para una lectura. Había 2 hombres en su vida. Durante el curso de la lectura le describí a esos 2 hombres. Pero le dije, este corredor de bolsa al que veis es casado. ¿Lo sabías? Me dijo, pensé que era divorciado. Le dije, no, está separado, pero es casado. Aún no comenzó los trámites de divorcio. No está por comenzar con esos trámites y tiene 2 hijos. ¿Sabías eso? Ella dijo, no me lo dijo. Y le dije que él no tenía intenciones de casarse o de estabilizarse. Y había quedado estéril. Así que no podía tener más hijos. Y esa muchacha tenía unos 30 años y él unos 40. Y le dije, si deseas casarte, formar una familia y tus cartas me indican qué es lo que estás buscando, este otro hombre es una mejor elección, porque puedes tener hijos con él. Aquí, en la gran figura del destino, la carta de los enamorados se refiere a decisiones del pasado. La vida presente del consultante queda mostrada en las cartas más altas de la tirada. La carta del carro es la que el loco encuentra en la 7ª etapa de su viaje. Es una de las cartas más turbulentas del tarot, con 2 bestias que tiran en diferentes direcciones. El loco siente una confusión interna de deseos encontrados. No puede progresar hasta resolver sus propios conflictos. Los tarotistas nunca se sorprenden al encontrar el carro en una tirada, ya que indica el tipo de tensiones que normalmente aquejan al consultante que busca una lectura. A la izquierda de la figura del destino se encuentra la carta que señala el futuro. La justicia es la 8ª carta del viaje del loco. Sugiere soluciones para sus dilemas. Aprende el valor de la sabiduría, la razón, los argumentos considerados. Cuando aparece la justicia en una tirada, puede indicar soluciones legales, las cuales pueden no ser tan sencillas como parecen.
Hice una lectura a un sujeto que atravesaba un divorcio conflictivo muy malo y yo sentía, no sabía por qué, pero continuaba diciéndole que mantuviera su nueva relación en secreto. No deje que su esposa se entere, lo usará como una munición. Y seguía diciéndole que tuviera cuidado y él era muy evasivo. Pensé que no me diría nada, pero que debía advertirle. Parecía algo automático. Mi boca continuaba diciendo, tenga cuidado. Y al final de la lectura dijo, oh, ¿puedo preguntar algo sobre mi nueva relación? Pensé, bien, puede preguntarlo. Tomó 3 cartas y pensé, oh, es por eso. Era la carta del emperador con el as de copas. Tenía una relación con su jefe y en ese momento se estaba divorciando. Pensé, bien, si su esposa se entera de que sale con un hombre, lo dejará sin una moneda. A medida que Iteya refinaba la gran figura del destino, la popularidad del tarot crecía. La renombrada tarotista Mademoiselle Lenormand aumentaba su clientela parisina y hasta había hecho amigos en el palacio. Había leído para Josefina y hasta había predicho su casamiento con Napoleón. Josefina quedó tan impresionada que decidió aprender los secretos del tarot. Pero en lugar de leer las cartas para otros, Josefina deseaba solo leer las cartas para sí misma. Si bien los tarotistas expertos leen sus propias cartas, habitualmente no lo aconsejan para los principiantes. A veces las cartas pueden parecer alarmantes y se necesita experiencia para realizar un análisis considerado. Para quienes conocen bien el tarot, la paz y la calma de una lectura solitaria tiene su atractivo. Cuando el loco se encuentra con el ermitaño, el eterno buscador de la verdad, aprende el valor de la reflexión solitaria. Su aparición en una tirada sugiere que el consultante necesita tomarse tiempo para detenerse a pensar. Los tarotistas saben que hay ocasiones en las que también ellos deben hacer una pausa y considerar cuando ven malas noticias en las cartas. Una vez vino a verme alguien y fue la única vez que vi la muerte en las cartas. La primera carta era la torre invertida, de caos en caos, peor aún, un caos sin solución. Y luego el 10 de espadas, que obviamente implicaba cierta sensación de algo que le había caído como de la nada y que no podía controlarlo. Miré y pensé, bien, no se ve muy bien. Él lo sabe, pensé, veré un poco más. Bajé otras cartas, pero aún eran peores. Yo continuaba con eso y él me dijo, estoy muy enfermo en este momento, tengo SIDA. Y fue como decir, podemos comenzar a leer ahora. Afortunadamente, las lecturas en general son menos traumáticas. Para la mayoría, es una mezcla de buenas y malas noticias, a medida que el loco descubre la siguiente etapa de su viaje, cuando encuentra la rueda de la fortuna. Aprende que todos encuentran cambios en circunstancias. No tiene sentido culpar a la desgracia por la suerte. Es más importante quedarse con lo mejor de lo que no se puede cambiar. La rueda significa movimiento. Para el viaje del loco del tarot, desde el nacimiento hasta la iluminación significa la mitad. Ahora enfrenta su mayor desafío. Las siguientes cartas lo llevan hacia el inframundo, donde encontrará las cartas más oscuras y siniestras del tarot. Hacia fines del siglo XIX, hubo un resurgimiento del misticismo entre los intelectuales de Europa. La magia, la alquimia, las religiones orientales, la cábala, todos los tomos antiguos fueron desempolvados. En Londres, importantes figuras como el poeta W. B. Yeats se sintieron atraídas hacia las sociedades secretas, tales como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, fundada por el ocultista MacGregor Mathers. Los miembros abrazaron los rituales de la magia superior. Yeats escribió: el misticismo es todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que escribo. Los nuevos místicos fueron encantados, pero tal como el loco pronto se da cuenta, el encantamiento puede ser peligroso. La encantadora, a quien el loco encuentra luego en su viaje, representa una fuerza poderosa, y es una carta a la que a veces se la conoce como fuerza. Su encanto personal es considerable, y el loco aprende que la autodisciplina es vital. En una lectura de tarot, la carta implica una advertencia, un llamado al autocontrol y el dominio, cualidades que luego resultaron faltar a algunos miembros del movimiento de la Aurora Dorada. A medida que continuaban sus estudios, los eruditos de la Aurora Dorada
se dieron cuenta de que los símbolos más potentes de los antiguos sistemas místicos habían sido unificados en el tarot. Había paralelos entre el viaje del tarot, el árbol de la vida de la cábala y el sendero alquímico de la piedra filosofal. Se dedicaron a refinar y explicar el tarot y a unir todas sus ideas en un mazo nuevo y aún más poderoso. Conocemos el orden actual gracias a Pamela Colman Smith. Fue un artista que trabajó con Arthur Edward White para producir lo que se llamó Mazo de Tarot Rectificado. La conocían con el nombre de Pixie entre sus amigos. Cerca de 1903 se unió a la Orden Secreta de la Aurora Dorada y comenzó a pintar visiones que se le presentaban mientras escuchaba música de Beethoven, Bach, Chopin, Debussy. En 1909 se comprometió, por un pequeño pago, a realizar una serie de 78 cartas conocidas como Mazo de Tarot de Rider White. Fue un gran trabajo por poco dinero. De no ser por este mazo en particular, Pamela no sería conocida en la actualidad. En cambio, se vendieron millones de esos mazos y ella se volvió muy conocida. Lo que Pamela en verdad hizo fue hacer una imagen para cada carta. Por ejemplo, el 10 de espadas tiene un hombre acostado con 10 espadas en su cuerpo, mostrando el desastre que está por ocurrir. Es una carta más fácil de leer que ver solo 10 espadas cruzadas como era el mazo de tarot de Marsella. Pero aun cuando el famoso mazo estaba siendo creado, el idealismo que marcó el nacimiento de la Aurora Dorada se desvanecía. Para 1905, los fundadores tenían profundas diferencias acerca de la interpretación del misticismo. La 12ª carta en el viaje del loco, el ahorcado. Se trata de esta especie de desilusión. Enseña al loco a cuestionar los valores y buscar nuevas soluciones cuando las cosas ya no tienen sentido. Cuando aparece el ahorcado en una lectura, sugiere la probable necesidad de sacrificios y que el consultante debe intentar ver el mundo desde un nuevo ángulo. Había un nuevo pensamiento en la Orden de la Aurora Dorada, pero resultó equivocado. La curiosidad intelectual de los primeros días se convirtió en una obsesión por lo oculto. También el loco atraviesa la parte más oscura de su viaje hacia la iluminación. Se encuentra con la 13ª carta de los arcanos mayores, la muerte. Esta imagen de un esqueleto produce horror, pero en el viaje del tarot, la muerte no significa el fin, solo un cambio. El loco aprende a no sentir temor ante el cambio, sino a abrazar el desafío de un nuevo orden. Los consultantes temen ver la carta de la muerte en su tirada, pero rara vez significa la muerte física. En general, indica una nueva dirección, un nuevo trabajo o sociedad. Con la muerte detrás suyo, el loco encuentra la 14ª carta, la templanza. Representa el equilibrio entre el corazón y la mente, el cual necesita para hallar su camino a través de las tentaciones del inframundo. Invertida, la carta de la templanza adquiere un significado especial para los negocios. Sugiere conflicto de intereses. Lily Gale una vez fue consultada por un empresario que estaba siendo estafado por su socio. Había venido un sujeto para que le hiciera unas lecturas, y era claro que su sociedad comercial necesitaba ser disuelta. Parecía que un sujeto, el contador, le estaba tragando su dinero y necesitaba independencia. Continuaba apareciendo el mago. Necesitaba ser lo más independiente posible en sus negocios. Intentaba ver las cartas y pensaba, tiene buenas ideas. Le dije, hay una forma ortodoxa de hacerlo. No debe ser grosero, manipularlo, ni nada de eso. Luego, en ese punto, apagó el grabador y dijo, por eso estoy aquí. Quiero saber hasta dónde puedo llegar siendo malo. Planeaba liberarse del sujeto y quería asesinarlo sin ser castigado. El lado oscuro de la naturaleza humana emergió en la historia del tarot con un miembro de la Aurora Dorada, Aleister Crowley, creador de la baraja de tarot del libro de Thoth. La baraja refleja su interés por las fuerzas oscuras y su preocupación por el diablo. La carta del diablo es un nuevo desafío en el viaje metafórico del loco.
representa la esclavitud ante el mal. El loco se da cuenta de que todos tenemos un lado oscuro al que debemos sobreponernos. Cuando la carta del diablo aparece en una lectura, indica peligro y amenaza. Hace años leí para una conejita de Playboy, que resultó ser amiga de la actriz Sharon Tate. Y un mes antes del asesinato de Tate, leí para ella. Le salió el diablo, la torre, el 9 de espadas y el 10 de espadas. Y comencé a explorar en ellas. Le dije, habrá un asesinato e involucrará a más de una persona. Hay algo satánico en esto. Hay drogas, alcohol, hay armas, cuchillos. Y comenzó a dolerme el estómago y le dije, no puedo seguir hablando de esto porque me hace mal. Hay otra prueba para el loco si desea llegar a la realización. La siguiente carta que encuentra es la Torre de la Destrucción. Representa deshacerse de viejas ilusiones, un período de cambios trascendentes. El loco se ve forzado a buscar nuevas filosofías sobre las cuales reconstruirse. En las lecturas, la torre puede indicar desastre, angustia y ruina económica. Fortalecido por sus pruebas, el loco emerge de la parte oscura de su viaje. Al final, ve una luz de esperanza con la siguiente carta de los arcanos mayores, la estrella. En una lectura, la aparición de la carta de la estrella sugiere perspectivas alteradas, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo. También para el tarot hay un nuevo comienzo en marcha. Por primera vez en su historia, el tarot atravesó el Atlántico. En los años 60, los aspectos de bienestar del misticismo oriental llegaron a la popularidad en una ola de paz y amor. El espíritu de la era trajo consigo un renovado interés en las artes perdidas y olvidadas, incluyendo el tarot. Stuart Kaplan realizaba un viaje por Europa cuando vio por primera vez un mazo de tarot. Fui allí y encontré una baraja de tarot. No tenía idea de qué era. Parecía interesante y la traje. Fui a una tienda en Nueva York, compraron un centenar de ellas y en el primer año vendí 200,000 juegos de la baraja de tarot de IJJ. Desde entonces, Kaplan vendió millones de cartas. Encargó docenas de barajas nuevas, cada una conservando el poderoso simbolismo de las cartas tradicionales. Una de las imágenes antiguas más familiares del tarot es la luna, la siguiente carta del viaje del loco. La luna es la carta de la intuición. Al contemplarla, el loco descubre el lado sensible de su naturaleza. En una lectura, la carta de la luna representa los sueños y las inspiraciones. Muchos tarotistas recomiendan una tranquila contemplación de las cartas. Creo que el valor positivo de las cartas de tarot residen en cómo puede ayudar a comprenderse a sí mismo al mirar las imágenes. En verdad, son cartas asombrosas. Algunos de los arcanos mayores pueden ser observadas por mucho, mucho tiempo. Uno puede usarlas para meditar. Los meditadores con frecuencia eligen las cartas positivas, y una de las más edificantes es el sol. Cuando el loco se encuentra con ella, la carta más brillante del viaje obtiene optimismo y alegría. En una lectura, la carta es igualmente positiva, sugiere satisfacción, un matrimonio feliz y un resultado exitoso para planes y temas de negocios. El énfasis positivo que los años 60 trajo al misticismo dio al tarot una nueva interpretación. Ahora los tarotistas consideran a las cartas como un recurso de sanación, una ayuda para los consejos y la terapia. Consideran la lectura como un ofrecimiento de ayuda. La razón por la que la gente regresa luego de que les hice una lectura es que esa lectura les resultó sanadora. No se trata solo de decirles qué sucederá en sus vidas, qué les sucederá en el futuro. Se trata de darles fuerza, las sanan, las ayudan a comprender por qué sucede algo, qué cosas necesitan dejar de lado, qué cosas hay que abrazar para poder continuar con sus vidas. El loco se acerca al final de su viaje por los arcanos mayores. A medida que se aproxima a su meta, se encuentra con la carta del día del juicio. Es un ajuste de cuentas,
pero ofrece la posibilidad de redención. En una lectura, la carta del día del juicio indica una oportunidad para la valoración o un momento de pruebas. El tarot también fue puesto a prueba. La parapsicóloga Sue Blackmore, fascinada por la exactitud de sus lecturas de tarot, decidió ver si en verdad había magia en las cartas. Eran 10 personas y una asistente. Pedí al asistente que pidiera a cada una de las personas que se sentara con ella y barajara las cartas, y las dispusiera exactamente en la forma en que normalmente lo hago. Luego debía tomar las cartas y hacer una lista de todos los órdenes de las cartas y dármela codificada, para que yo no supiera cuál era cuál. Luego me senté e imaginé que la persona estaba frente a mí. Hice todo el barajado y las dispuse otra vez, pero extraje las que ella me decía e hice la lectura sobre esa base y tomé nota de las 10 lecturas. Luego entregué las 10 lecturas por escrito a las 10 personas y les pedí que tomaran las suyas. Bien, si el tarot funciona en la forma en que se afirma, o sea que se relaciona con la persona que barajó las cartas, entonces debían ser capaces de escoger la propia más fácilmente de lo que uno supondría al azar, y no pudieron. Pero las pruebas de Sue Blackmore no fueron realizadas en la misma forma que una lectura normal de tarot. La gran diferencia fue que yo no estaba sentada mirando a la persona. Y a mi entender es lo que uno necesita. Se necesita estar allí con la persona estableciendo la relación, logrando una comunicación psicológica. Lo que en verdad sucede en una lectura de tarot no tiene directamente que ver con las cartas. Las cartas solo facilitan algo. Lo que sucede es entre las personas. Es psicología, no es magia. Muchas personas creen que una exitosa lectura de tarot depende simplemente de la capacidad psicológica del tarotista. Lo que quizás sucede es simplemente un apoyo psicológico para quien lee. Las cartas no tienen magia. En un sentido, quien lee tiene esa magia. Tiene toda esa información en su cerebro. Ve a las personas, las evalúa, puede decir qué tipo de personas son. Pero muchos tarotistas no están de acuerdo con esta opinión. Su experiencia les indica que son las cartas las que determinan la lectura. Cuando comencé a realizar lecturas, era algo que me emocionaba. Sabía que leer mis propias cartas no era relevante. Y cuando leía a alguien que uno no conoce, entonces pensaba, bien, solo porque lo conozco, esto tiene sentido. Sé la situación de su vida. Pero cuando uno lee cartas a extraños, uno solo se guía por lo que ellas dicen, porque no lo conoce. Existe consenso en que aún ante la exactitud de las cartas, la sensibilidad del tarotista es crucial. Es como el reflejo en un espejo, lo que uno piensa, lo que le gustaría pensar, o qué vibraciones uno recoge, y las cartas son como el catalizador para relacionar eso con una historia verbal. Es una historia que uno puede verbalizar. Por fin, el loco llegó al final de su viaje. Encuentra la carta del mundo, que simboliza la terminación, el propio desarrollo y la verdadera iluminación. El loco llegó a su meta, aprendió de todas las etapas de su viaje y pasó todas las pruebas. En una lectura, el mundo es una carta totalmente positiva que sugiere felicidad y resolución. Simboliza el conocimiento total y finalmente la comprensión. La total comprensión de cómo funciona el tarot aún escapa a consultantes y tarotistas. No están más cerca de explicar el poder de las lecturas de tarot de lo que estaban hace unos 200 años. Funcionan, yo las vi funcionar. No sé por qué funcionan. Lo que probablemente me atrae más es que son tan misteriosas como las cartas mismas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se puede leer? ¿O por qué la lectura tiene sentido? No lo sé. La mayoría no lo comprende, pero la gente que lo hace sabe que funciona. Hay mucha naturaleza intuitiva en las cartas y en las imágenes alegóricas que pueden combinarse y formar una historia. Aún no podemos explicar la peculiar magia del tarot. Continúa siendo una herramienta misteriosa que de alguna forma revela pensamientos y emociones y presagia el futuro. Pero para quienes utilizan el tarot y viven con él, no hay por qué negarlo. Todo está en las cartas.